La vasectomía ahorita, como estábamos platicando ahorita, realmente es un procedimiento que cada vez se hace más. Pues ya hay mucho más conciencia, hay mucho más información. Entonces, creo que las familias, pues ya es mucho más sencillo que digan, pues voy a hacerme la vasectomía porque es mucho más complejo una cirugía de estas en una mujer. Es mucho más compleja, es mucho más costosa, hay más complicaciones, hay mucho más morbilidad en una cirugía en una mujer que en un hombre. No tiene nada que ver con la libido otra vez. La vasectomía es cortar un puente desde donde se maduran y forman los espermatozoides hasta donde se almacenan. Toda la cuestión o toda la cascada hormonal no tiene nada que ver con esto. El 90% de las hormonas se forman en una parte del testículo y otra parte de la glándula suprarrenal. Y esa parte hormonal es completamente ajena. Es cortar un pequeño puente desde donde se forman y maduran los espermas hasta donde se almacenan antes de salir. El resto del cuerpo está exactamente igual, completamente igual. Los espermas se siguen formando, el conducto sigue midiendo sus 40 centímetros menos uno, y si yo agarro este pedazo y este pedazo los vuelvo a unir y se vuelve a conectar ese puente y vuelven a pasar los espermatozoides. Pueden ir a trabajar si el trabajo no es cargar cosas pesadas, siempre y cuando estén usando un calzón o calzones especiales o un suspensorio que mantenga los testículos en una posición estable. Finalmente, poca o mucha manipulación que se hace del cordón, pues es una estructura que está pues adherida al testículo o es parte del testículo. Entonces, por eso esta cirugía se dice que es una cirugía reversible, ¿no? Porque estás cortando un pedacito de un puente y como ese conducto mide como unos 30, 40 centímetros, si tú cortas 1 centímetro, pues te queda mucho tiempo o te queda mucho conducto para que puedas volver a agarrar de los dos extremos y los puedas unir y pues puedas revertir la vasectomía. Madre en el desmadre, madre en el desmadre. Bienvenidos a un episodio más de esta temporada de Madre en el Desmadre. Ya tuvimos un episodio que fue vía Zoom, pero ahora sí estamos estrenando nuestro set nuevo de la segunda temporada y la verdad es que también es con un invitado que tengo el gusto apenas de conocerte, pero que has contribuido de una manera muy positiva en mi familia. Bienvenido, doctor Rigoberto. Él es urólogo. Muchas gracias, sí. Soy cirujano urólogo. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación al podcast. Pues entraste a mi familia a solucionar una de las situaciones que creo que más deberíamos de platicar, que más deberíamos de tener sobre la mesa, que es, pues, ¿cuándo vamos a parar de seguir teniendo hijos, de poder hacer una vasectomía? En mi caso, como te platicaba ahorita, fue un tema platicado porque yo viví una cesárea y yo dije, yo no me quiero volver a someter a una cirugía tan grande como la que ya tuve. Hablé con mi esposo y aparte siempre sobre la mesa estuvo el ¿qué onda? Cuando vamos a quedarnos con una hija, vamos a seguir teniendo hijos, y fue algo muy platicado, pero justo cuando empezamos nosotros a hablar de esto, fue un tema que hizo mucho ruido en la familia, entre los amigos. Yo no me he operado, ya tengo un hijo de 10 años, me da miedo, tengo cosas, o sea, se dicen 1000 cosas de la vasectomía. Y justo para eso te invité, para poder solucionar estas dudas y ver si podemos lograr incrementar dentro del entorno el hecho de que haya más vasectomías o al menos que se ponga sobre la mesa. Claro. Sí, o sea, digo, la vasectomía ahorita, como estábamos platicando ahorita, realmente es un procedimiento que cada vez se hace más. Pues ya hay mucho más conciencia, hay mucho más información. Entonces, creo que las familias, pues ya es mucho más sencillo que digan, pues voy a hacerme la vasectomía porque es mucho más complejo una cirugía de estas en una mujer. Es mucho más compleja, es mucho más costosa, hay más complicaciones, hay mucho más morbilidad en una cirugía en una mujer que en un hombre, ¿no? En un hombre le haces la cirugía 15, 20 minutos, media hora después de que llega al consultorio, sale caminando a su casa y tiene que hacer ciertas cosas para recuperarse, pero en el caso de la mujer, pues sí es mucho más complejo, ¿no? Y pues los otros métodos anticonceptivos que hasta cierto punto son temporales, que se pueden utilizar,
pues los métodos de barrera o los métodos hormonales de las mujeres pues conllevan muchos efectos secundarios. Sí, y más ahorita que estamos viendo todo el tema hormonal, cómo está causando un daño a la salud en cuestiones de tiroides, de menopausias mucho más adelantadas, problemas de incluso de concepción, del hecho de haber consumido hormonas durante tantos años. Pero de lo que tú has visto en consulta, cuando llegan las personas contigo, ¿cuál es la idea que traen de qué es lo que es la vasectomía y qué es lo que realmente es? Hay muchas personas que ya, por lo mismo de que hay muchísima información, investigan, y hay personas que literal a veces hago llamadas con ellos y les explico y llegan a hacerse directamente el procedimiento. Hay personas que quieren primero acudir a consulta y que se les explique directamente. Obviamente hay muchos temas. Creo que los hombres se preocupan mucho porque no vaya a cambiar la función eréctil, ¿no? Que no vaya a cambiar la cantidad de hormonas que están produciendo. O sea, los efectos secundarios que puede conllevar el procedimiento en su vida diaria. Pero realmente la cirugía es pues cortar un pequeño conducto que tenemos que hace que pasen los espermatozoides desde un sitio donde se forman y maduran hasta un sitio donde se almacenan antes de salir con el resto del eyaculado, ¿no? Entonces, es como si cortaras un pequeño puente, ¿no? Para que ya no pasen los carros. Entonces, los espermatozoides se van a seguir formando, van a seguir madurando, pero pues hay células especializadas, como en todas las demás células del cuerpo, pues que cuando se muere una célula, se la comen y se vuelven a formar nuevas células y todo el tiempo se están restituyendo, como las células de la piel, por ejemplo. Entonces, por eso esta cirugía se dice que es una cirugía reversible, ¿no? Porque estás cortando un pedacito de un puente y como ese conducto mide como unos 30, 40 centímetros, si tú cortas 1 centímetro, pues te queda mucho tiempo o te queda mucho conducto para que puedas volver a agarrar de los dos extremos y los puedas unir y pues puedas revertir la vasectomía. Aparte de que hay muchísimos otros métodos actualmente para tener hijos, ¿no? Entonces, si alguien se volviera loco y quisiera volver a tener un hijo después de 5 o 10 años o no sé, pues entonces hay muchas formas de poder hacerlo. Pero creo que en general, en el día a día, pues es lo más común, ¿no? O sea, oye, pues tengo a alguien que me dijo que ya no se siente igual, ¿no? Y curiosamente sí hay hombres que pasa, ¿no? Que luego es como, oiga, doctor, es que esto, o sea, no es por eso, ¿no? O sea, no es por eso, o sea, es por otra cosa, lo que sea, se investiga, pero realmente la vasectomía no afecta en absolutamente nada más que tal vez tienes que tener unos días de cuidados después de la cirugía. Pero versus, por ejemplo, los cuidados de una mujer, sí, o sea, mucho más el tiempo. No hay ningún punto de comparación entre una cosa y la otra, ¿no? O sea, ni entre un tratamiento hormonal, que no vamos a indagar mucho en los efectos secundarios que tienen las hormonas en muchos aspectos en la fisiología de las mujeres, y los otros métodos que finalmente pues no son métodos que sean 100% seguros, ni que se vayan a perpetuar en el tiempo, pues, pero definitivamente si lo pones en una balanza, pues una vasectomía es nada en contra de hacerse una cirugía o una oclusión tubárica en una mujer, pues, en todos los aspectos, pues otra vez económico, de la recuperación, de todo. ¿Cuánto dura aproximadamente un procedimiento de vasectomía? Depende mucho, ¿no? Pero el promedio es 10, 15 minutos. ¿De qué depende? De la anatomía del paciente. Entonces, es una cirugía ambulatoria, por así decirlo. Sí, totalmente, ¿no? O sea, los pacientes llegan, se hace con anestesia local generalmente, a menos de que pues hay personas que sí son sumamente nerviosas y que lo saben y dicen, ¿sabes qué? Pues yo no quiero saber absolutamente nada y se puede sedar. No es una sedación donde les pongan un tubo en la boca, ¿no? Ni una anestesia general. Es una sedación que pues, los anestesiólogos conocen como sedación consciente. Como la de los dentistas. Sí, básicamente es como si estuvieras pues muy relajado, ¿no? Okay. Obviamente los anestesiólogos pues también tienen sus indicaciones y también ellos tienen que decir pues se puede, no se puede, etcétera. Si es candidato a alguien o no hacerlo de esa manera o se tiene que hacer de otra forma. Pero el 98% de las vasectomías se hace con anestesia local. Entonces es básicamente poner un par de piquetitos
en los genitales, o sea, literal, en cada uno de los conductos que tenemos, que es uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Eso es para dormir los conductos y pues sí, o sea, literal como el dentista, ¿no? Pues el piquete duele. Pero después sientes que te están presionando y agarrando y moviendo, pero no sientes nada, simplemente sientes la manipulación, pero no el dolor. Entonces, cuando el paciente no está sedado, pues está consciente, está platicando pues con nosotros, estamos platicando, etcétera, etcétera, y 10-15 minutos acabamos. Obviamente, entre más relajado el paciente esté, que eso pues muchas veces no se puede controlar, pues es más sencillo, porque finalmente nuestro cuerpo tiene como un mecanismo de defensa y como una cuando tensión. nos ponemos nerviosos, pues entonces los testículos se contraen o se contrae el escroto, se contrae un músculo y se suben los testículos, se contrae el escroto y entonces pues necesitamos manipular más para poder tener ese conducto a la mano, ¿no? Entonces hay varios detalles. Creo yo que también depende mucho del médico, que se dé el tiempo, o sea, la relación del médico con el paciente. Todo eso es muy importante, ¿no? Digo, como un paréntesis, pues obviamente hay jornadas y yo creo que todo el mundo conoce las jornadas de vasectomías que hay en el IMSS y en las instituciones públicas. Y siempre le digo a los pacientes, no, pues es que eso no es malo, ¿no? Siempre yo me formé en el IMSS y siempre he creído que es un buen lugar. La diferencia es que obviamente pues tal vez no va a haber una calidez tan grande porque no se puede, porque no hay tiempo. No, y aparte si dura 15 minutos o así como en masa, ¿no? Exacto, entonces pues pasa, vamos a hacerlo y se acabó, no nada de que espéreme tantito, doctor, ni nada. Entonces eso hace que no haya ese intervalo en el que tú pues tal vez platicas con el paciente, hablan de otra cosa, básicamente relajar al paciente. Pues eso es muy importante, la relación que haces con el paciente antes de hacer un procedimiento, sea cual sea, y este no es excepción. La mayoría de los hombres que van a hacerse una vasectomía nunca les han tocado los testículos, nunca se han ido a revisar por un médico, entonces pues eso pues, hace que tengan más nervio, ¿no? Pero en términos generales es un procedimiento muy sencillo, ya sea con la sedación o con la anestesia local. Una vez que se duermen los conductos, se hace el procedimiento. Yo utilizo una técnica que se llama técnica de Lee, que se usan unas pinzas especiales que son como unos pequeños aros. Pues el conducto es como literal como si fuera un pequeño espagueti muy largo, o sea que mide como unos 40 centímetros, y lo buscamos en una parte del testículo o encima del testículo que se llama cordón espermático. O sea, realmente el testículo no lo tocamos en ningún momento, ¿no? Tocamos una estructura que es el cordón espermático, que dentro del cordón hay varias estructuras y una de esas estructuras es el conducto deferente. Agarramos ese tubo con ese pequeño anillo y lo llevamos a la línea media en el escroto y luego con una pinza especial se dehiscenta la piel, no se corta la piel. Ahí hay varios temas. O sea, ¿no? Realmente es como algo muy estético porque no te queda entonces una herida como tal. No. O sea, de hecho no se corta la piel. Ahí entran otra vez muchas cosas mercadotécnicas, muchas cosas de, pues yo pongo grapas, yo lo hago con láser, yo lo hago o sea. Hay diferentes técnicas. La técnica es prácticamente, te diría, la misma. Hay muchos urólogos que hacen 2 incisiones. Por ejemplo, en Estados Unidos hacen 2 incisiones, una de cada lado. Okay. ¿No? O sea, obviamente es mucho más sencillo hacer la línea media, pero depende mucho del médico, ¿no? Y de cómo haya sido formado o cómo haya sido la formación para hacer la cirugía. Pues a mí se me hace mucho más sencillo de esa forma. Se dehiscenta la piel, se saca el conducto, se corta o se diseca el conducto por completo, se pinza el conducto de cada lado, se corta ese centímetro y se pone sutura de cada lado y después se quema la luz del conducto con un láser. Okay. Por ejemplo, en Estados Unidos ponen grapas. No importa qué le pongas, lo importante es que lo selles y que lo cortes, ¿no? Finalmente para eso es la cirugía, pero eso se tiene que poner. ¿La recuperación es la misma en cuanto a comodidad? Sí, es exactamente la misma. Sí puede variar. Probablemente los tipos de suturas, o sea, son cosas más técnicas, pero sí puede variar los diferentes tipos de sutura que utilicemos en el dolor que puede generar en el paciente después de la cirugía. Okay. Entonces, sí es importante esos detalles, ¿no? Si alguien usa un tipo de sutura, pues tal vez el paciente va a decir, oye, pues tengo dolor, ¿no? Después de una semana. Es muy raro que el dolor sea intenso después de una cirugía de estas.
a veces los pacientes sienten un tironcito hacia la ingle, hacia arriba, porque pues esa es la disposición anatómica que tiene el testículo, pero sienten no tanto como un dolor, sino como piquetitos, como un calambre, como un toque eléctrico. Entonces hacen lo mismo del otro lado. En la herida no se pone nada o en la piel no se pone nada, simplemente pues es como si fuera un desgarro de la piel y ya, ¿no? Hay muchas cosas mercadotécnicas que dicen cirugía o vasectomía sin bisturí. Sí, o sea, no se usa un bisturí porque no cortas la piel, pero tienes que abrir la piel para sacar el conducto y poderlo cortar. Sí, no va a ser por magia. Hay muchos pacientes que luego es, doctor, pero es que yo leí que sí, pero o sea, se tiene que hacer de esta manera, ¿no? Todo lo demás es como pura cuestión, otra vez, mercadotécnica. Ok. He visto también que existen personas que no son candidatos a este tipo de cirugía. O sea, también he visto que, por ejemplo, cuando son muy jóvenes, hay como ciertas restricciones, me imagino también como por una cuestión de que pues madures y a lo mejor posteriormente si quieras. Pero, ¿cuáles serían estas restricciones para hacer la vasectomía? Pues sí, la edad es una cosa, pero legalmente, y de hecho eso lo dice la guía que existe y la NOM, ¿no? De este tema de reproducción, pues cualquier paciente mayor de 18 años puede decidir, ¿no? Si se la quiere hacer y ya. Obviamente no es lo mismo cuando llega un paciente a la consulta que tiene 2 hijos, independientemente de la edad y ya no quiere tener, a una persona de 18 años que no tiene hijos y que tiene 18 años, ¿no? Pues sí, con ellos tal vez soy mucho más cauto y pues les explico, ¿no? Pues las personas un día queremos una cosa y 5 años después queremos otra cosa. Entonces, no sabemos qué va a pasar en 5 o 10 años. Otra vez, si una persona de 18 años se hace la vasectomía, pues se puede revertir la vasectomía o se puede utilizar otro método de fertilización para tener un hijo. Ahí la cosa es, pues va a batallar tal vez un poco más y eso es muy subjetivo, lo de batallar, pero definitivamente va a ser más costoso. O sea, eso sí. El revertirlo. Sí, o sea, revertirlo o un método de fertilización es mucho más costoso que pues cualquier otro método, ¿no? ¿Y se puede revertir de manera natural? Porque ahí es donde nos da miedo. La vasectomía es 100% efectiva, ¿no? Okay. Hay una proporción de hombres que más o menos va entre uno de cada 10,000 hombres tiene 3 conductos. Entonces, si se te pasa ese conducto extra de esos o te toca ese 1 entre 10,000, pues entonces... Y el suertudo. Exacto. Pero por eso también después de la vasectomía los pacientes se tienen que hacer un estudio de control, ¿no? O sea, no es... O sea, teóricamente tienen que ir a hacerse un estudio de control después de unos 3 meses o unas 30 eyaculaciones en donde se hace como un barrido de los espermas que pudieron haber quedado en todo el conducto, desde el inicio del conducto deferente, el epidídimo, las vesículas seminales y todo. Tiene que pasar ese periodo de tiempo. Vas a cualquier laboratorio, das una muestra de esperma que puedes llevar desde tu casa. No se tiene que analizar el semen. Se tiene que, solamente queremos saber si hay esperma o no. Entonces es un conteo de esperma, ¿no? Nada más. No es una espermatobioscopía. No quiero saber si está bien el pH ni si la licuefacción está bien. Simplemente quiero saber, ¿hay esperma o no hay esperma? Se acabó. ¿Cuánto tiempo después de la vasectomía se tiene que estar haciendo ese tipo de estudios para ya que sea 100% efectiva? Más o menos 3 meses o después de un promedio de 25 o 30 eyaculaciones. Okay. Y la guía también recomienda más o menos que se repita en un año. Aunque regularmente eso pues no pasa. Nada más para estar 100% seguro. Sí me ha pasado, ¿no? Que algún paciente me manda mensaje y dice, oye, pues me están diciendo que alguien está embarazada y siempre les digo, ve al laboratorio, hazte una prueba, ¿no? Mándame el estudio, me mandan el estudio, pues sale en 0, les digo, pues mándale el estudio a la persona que te está diciendo que es tu hijo, pues dile que no es tu hijo, ¿no? Y ya. Sencillo. A ver, supongamos que ahorita nos están viendo las mamás que tienen a sus esposos que están todavía con miedo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? A ver, yo mando a mi esposo, va a una consulta. ¿Y qué se hace en la primera consulta? ¿Y qué pasa de la primera consulta a que se pueda hacer la vasectomía? Nada, simplemente que se decida, ¿no? O sea, es una consulta y a la siguiente ya puede hacerse la vasectomía. Sí, o inclusive puede ser antes, ¿no? O sea, bueno, puede ser desde la primera consulta. Hay muchos pacientes que vienen de Estados Unidos
y ya estoy aquí. se hacen el primer día, ¿no? O sea, hablo con ellos desde antes o a veces hay consultas actualmente por videollamadas en donde se les explica a los pacientes los pasos y vienen directamente a hacerse el procedimiento, ¿no? En Estados Unidos es diferente el proceso. Bueno, no, por lo que he escuchado de los pacientes, tienen que ir a varias consultas, es un poquito más tedioso, a veces hasta los mandan con psicólogos, ¿no? Etcétera, etcétera. No está seguro. Ajá, entonces por eso vienen mucho y se puede hacer el mismo día. Si un paciente va a la consulta, generalmente hago como una simulación de la vasectomía. O sea, literal, los acuesto, les digo paso a paso qué es lo que se les va a hacer el día o si se la van a hacer y pues ya. Simplemente es que tomen una decisión de pues, cuándo te la quieres hacer, ¿no? No es una cirugía incapacitante de que alguien se tenga que ir a su casa, ¿no? Y estar acostado todo el día. Pueden ir a trabajar. No. Pueden ir a trabajar si el trabajo no es cargar cosas pesadas, siempre y cuando estén usando un calzón o calzones especiales o un suspensorio que mantenga los testículos en una posición estable. Finalmente, poca o mucha manipulación que se hace del cordón, pues es una estructura que está pues adherida al testículo o es parte del testículo. Entonces, esa manipulación pues es un traumatismo, eso produce inflamación, más o menos, pues lo importante es que los testículos siempre estén sostenidos en un punto que no estén colgando, porque si no ese cordón se cuelga más, se estira más, se inflama más, molesta más. Entonces, si yo mantengo los testículos en una posición, pues voy a proteger los testículos, que en general la ropa interior de los hombres siempre tiene que ser así. Tiene que ser, o la analogía que les hago a los pacientes es que es como un brasier para las boobies de las mujeres, ¿no? No quieres que estén apretados, simplemente quieres que estén sostenidos. Tienen que estarse poniendo hielo, tomar un par de medicamentos y pues no cargar cosas pesadas. Entonces, ¿sí pueden ir a trabajar? Sí. ¿No pueden cargar cosas pesadas? No. ¿No pueden ir a correr el día siguiente después de la vasectomía? De preferencia no. He tenido pacientes de todo, ¿no? O sea, me hablan al tercer día en el gimnasio y no siento nada. Bueno, pues está bien, ¿no? Pero digamos que no es lo mejor tampoco porque aumentas el riesgo de que pase algo. Sí, le estás jugando al valiente de que en cualquier momento te pueda doler mucho y no sea necesario. Pero realmente son unos 5 días, ¿no? De, ok, pues no hagas esfuerzos, no vayas al gimnasio esos 5 días, no tengas relaciones sexuales esos 5 días y ya está. O sea, lo de las relaciones sexuales básicamente es por el traumatismo que le pueden generar a los testículos el acto sexual, pues no porque realmente no se pueda, ¿no? Pero pues es parte de las indicaciones después de la cirugía. Entonces, en términos generales es algo pues muy sencillo en lo que el paciente llega y se lo hace y se acabó. Lo difícil es pues que tome la decisión. Y por ejemplo, me quiero regresar un poquito a lo que habías dicho del sector salud y de ir con un privado. El procedimiento es exactamente el mismo, la diferencia cambia en la atención, en la privacidad y como tú dices, a lo mejor puede ser la primera vez que tienes algún tipo de evaluación o de cirugía de este tipo y pues prefieres que sea algo más privado, y el seguimiento posterior a este procedimiento, pero en eso es la única diferencia entre hacerlo entre el sector salud y en un privado. Sí, definitivamente. O sea, en los sectores públicos, pues digo, yo en algún momento fui estudiante y en algún momento fui residente también y pues parte de la formación es pues nos dejan hacer los procedimientos, ¿no? Muchas veces siempre tenemos a alguien que nos está pues instruyendo, ¿no? O sea, a un lado de nosotros. Entonces muchas veces pasa eso de lo que piensan los pacientes que pues sí pasa, ¿no? De, es que me atendió un practicante, sí. ¿No? Sí puede pasar, obviamente por eso siempre tenemos a un maestro que nos está diciendo sí, no, o está ahí con nosotros, ¿no? Eso es una que probablemente es algo que los pacientes piensan mucho. 2, pues la privacidad. 3, que es más, pues obviamente más rápido, todo más, pues no tan personalizado probablemente, ¿no? El procedimiento en sí va a ser exactamente el mismo. ¿Estéticamente es igual como el procedimiento o es más rústico? Pues no, es lo mismo. Okay. O sea, puede ser una incisión más grande, no sé, no, realmente no te podría decir tanto acerca de eso.
Sí he visto pacientes que los operan en el IMSS o en la Secretaría de Salud. Yo realmente no veo mucha diferencia. La tasa obviamente ellos hacen pues jornadas, ¿no? Entonces operan en, no sé, 4 o 5 horas, no sé cuántos pacientes, muchísimos. Entonces, es eso realmente, ¿no? Pero fuera de eso es lo mismo. Sí, lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, estéticamente, las cirugías de cesáreas y todo eso, sí es mucha la diferencia hacerlo en un sector privado a un sector público. Por rapidez, por practicidad, justo con lo que tú dices, tienen que atender muchas más personas. Tengo aquí una lista de mitos para que me digas tú si son realidad o no son realidad. Número 1, ¿te quita el deseo o te apaga hacerte la vasectomía? No, claro que no. O sea, No tiene que ver con el líbido. No tiene nada que ver con la libido. Otra vez, la vasectomía es cortar un puente desde donde se maduran y forman los espermatozoides hasta donde se almacenan. Toda la cuestión o toda la cascada hormonal no tiene nada que ver con esto. El 90% de las hormonas se forman en una parte del testículo y otra parte en la glándula suprarrenal. Y esa parte hormonal es completamente ajena a esto. No va a cambiar absolutamente ni la cantidad de hormonas que produce el paciente, ni lo que conlleva esa cantidad de hormonas, ¿no? Porque sí, o sea, la testosterona y los derivados de la testosterona son los que nos generan esa energía, esa libido, etcétera, y no tiene nada que ver con la vasectomía. No va a cambiar absolutamente nada de eso. ¿Cambia la eyaculación? No cambia la eyaculación. El 99% del semen se forma en las vesículas seminales. Pues parte de ese semen pues lleva espermatozoides. Como los espermatozoides ya no van a pasar, pues simplemente el paciente va a eyacular exactamente lo mismo, pero sin espermatozoides. ¿Es lo mismo la castración que la vasectomía? No, para nada. La vasectomía es cortar un conducto. La castración, bueno, hay de 2 tipos actualmente. Una castración hormonal o bioquímica en donde se ponen medicamentos. Se utiliza mucho, por ejemplo, en pacientes con cáncer de próstata, y también pues hay una castración quirúrgica en donde pues literal se hace o se remueven los testículos, ambos completamente. Entonces son 2 cosas completamente diferentes. Un paciente que tiene una castración, ese paciente, por ejemplo, sí va a tener una deprivación hormonal y depende del contexto, se le va a tener o se le pueden dar hormonas o no, ¿no? O sea, si es una castración bioquímica, pues entonces se puede suspender el medicamento que le está produciendo la castración y el paciente pues puede volver a generar esas hormonas que estaba generando anteriormente. ¿Hacerte la vasectomía puede provocarte algún tipo de cáncer? No, para nada. No hay ninguna asociación entre una cosa y la otra. No va a aumentar el riesgo ni de cáncer de testículo, ni de cáncer de pene, ni de cáncer de absolutamente ninguna parte de la vía urinaria. Ok, ahora vamos a unas preguntas que nos hicieron en redes sociales. Ya algunas ya las hemos contestado, como si duele mucho, depende, me imagino que en general no duele, pero dependería del umbral del dolor. Exacto, yo creo que depende mucho del umbral del dolor, yo creo que depende mucho del paciente. Hay pacientes que cuando les hago la vasectomía y les voy a poner las inyecciones ni parpadean, ¿no? O sea, como si no estuviera pasando nada, súper tranquilos. Hay pacientes sumamente nerviosos, ¿no? Muy, muy nerviosos. Obviamente, otra vez, pues eso es parte de la relación del médico-paciente y el tiempo que te puedes tomar y pues poder decir, ok, pues vamos a tomarnos un par de minutos, relax, respira, platicamos de otra cosa y ahorita volvemos a intentar, ¿no? Me ha pasado unas 3 veces, yo creo, en 6 años que no puedo o que no se puede realizar una vasectomía porque el paciente está tan nervioso que digo, ¿sabes qué? Pues mejor que vengan a sedarte. Pero el dolor después de la cirugía es mínimo y probablemente dura por unos 3-4 días. Obviamente el dolor no es constante, ¿no? Es un dolor intermitente que cada vez va a ir reduciéndose más y cada vez va a ser más esporádico cuando se presente. Entonces creo que algo pues bastante light y es más todo lo que se dice ¿no? Ok, es que estoy viendo casi todas ya se repitieron porque dice, ¿me puedo ir caminando? Sí, totalmente. Sí. O sea, después de la cirugía salen caminando sin ningún problema. Algunos pacientes piensan que tienen que caminar raro, pero siempre les digo que caminan normal. O sea, no pasa nada.
Sí, siempre y cuando traigan el suspensorio, eso les ayuda mucho y el hielo es imprescindible después de la cirugía. ¿Se nota algo por fuera? ¿Queda algún tipo de cicatriz? La herida que se hace, yo creo que ha de medir entre unos 3 milímetros, 5 milímetros. Otra vez, no es una herida en donde se corte, sino es como si se desgarrara la piel. Entonces, los bordes de la piel quedan prácticamente unidos. De por sí el testículo, perdón, el escroto es muy, muy noble, ¿no? Las heridas en el escroto casi nunca se notan. Entonces está en la línea media, todo el tiempo la herida está unida entre sí. Entonces después de unos 5 días, 7 días, siempre le digo a los pacientes, no te busques la herida, déjala en paz, solamente lávate con agua y jabón como si fuera cualquier otra parte de tu cuerpo y cuando menos pienses esa herida va a estar Ni la vas a completamente notar. cerrada. Ajá. Y no la vas a notar, ¿no? O sea, no va a quedar ninguna cicatriz ahí. Dice, ¿puede proteger contra enfermedades de transmisión sexual el hacerme la vasectomía? No tiene nada que ver. O sea, eso es un tema completamente aparte. Pues hay muchas cosas que pueden prevenir para las enfermedades de transmisión sexual. Una de ellas es la abstinencia, que nadie hace. Pero no, la vasectomía no te previene contra las enfermedades de transmisión sexual. Dice, ¿afecta la erección o el rendimiento sexual? No. Hay veces que sí pregunto mucho esos temas en los pacientes antes de hacerles la vasectomía para ver si no están teniendo problemas de Como ese que lo van a tipo. relacionar. Exacto, porque si no, todo lo que tiene que ver con la función eréctil y las hormonas, porque hay una correlación muy grande que hacen ahí los pacientes, ¿no? De, ok, pues si estoy teniendo problemas de erección, pues entonces tal vez tengo baja mi testosterona y realmente los mecanismos son completamente diferentes. Entonces, pues como somos personas o seres racionales, buscamos pues algo racional para echarle la culpa, ¿no? Entonces, muchas veces si el paciente tiene un problema antes de la cirugía de ese tipo, por mínimo que sea, después va a tomar en cuenta como, ok, me hice la vasectomía, entonces yo creo que eso fue el problema. O eso fue lo que me exacerbó el problema. Y entonces es difícil muchas veces sacar de esas ideas a los pacientes que, bueno, al final se mandan a hacer estudios y todo se ve que está bien y se acabó, ¿no? Pero no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Ni la erección ni la cantidad de hormonas que producimos en el día a día va a cambiar si me hago la vasectomía o no. O sea, otra vez es cortar un pequeño puente desde donde se forman y maduran los espermas hasta donde se almacenan antes de salir. El resto del cuerpo está exactamente igual, completamente igual. Los espermas se siguen formando, el conducto sigue midiendo sus 40 centímetros menos 1 y si yo agarro este pedazo y este pedazo los vuelvo a unir y se vuelve a conectar ese puente y vuelven a pasar los espermatozoides. Ok. ¿Y después de cuánto tiempo de la cirugía pueden volver a tener relaciones? 5 días en promedio. Por una cuestión más bien de 5 o 7 comodidad, días, ¿no? sí, es más que nada por, otra vez, el hecho de tener relaciones sexuales, pues se produce como un golpeteo o se puede producir un golpeteo o un trauma en los testículos y pues si acabas de tener un procedimiento, se está recuperando, pues se puede inflamar más. Entonces, digamos que es como, no dejas que se recupere por completo. Parte del reposo. Sí, sí, pero más o menos 5 o 7 días, ¿no? En promedio. Y después de que tienes la vasectomía, tienes que seguirte protegiendo. ¿Hasta cuánto tiempo? Hasta que no tengas el estudio que diga que ya no tienes ningún espermatozoide, ¿no? En el ¿Por qué es esto? O sea, ¿hay algún procedimiento que pasa internamente? Sí, o sea, es un conducto muy largo, ¿no? Después pasa a una glándula que se llama vesícula seminal, que después saca el semen junto con los espermatozoides. Entonces, el tiempo o la serie de eyaculaciones que tiene que tener el paciente después de la cirugía es básicamente para que se haga como un barrido dentro de los conductos y que no quede absolutamente nada que pueda decir. Como alguna reserva que... Exacto, ¿no? O sea, que quede ahí espermas que todavía estén pasando y entonces como no se quiere tener ninguna falla, pues es, ok, pasa ese lapso de tiempo, vas, te haces el conteo, se confirma que ya no tienes espermatozoides, puedes empezar a tener relaciones sexuales sin protección. Okay. Durante ese periodo de tiempo, pues entonces, todavía se tiene que seguir protegiendo, ¿no? Sí, o sea, ahí depende mucho, ¿no? Por ejemplo, opero muchos pacientes que acaban de tener a su bebé, están
con el proceso de lactancia materna y pues ahorita en ese momento pues es un buen periodo, por ejemplo, ¿no? Ya es como de, pues, puedes tener relaciones sexuales después de 5 días y tal vez no pasa nada, ¿no? Pero legalmente es mejor que se hagan el conteo, tanto para el paciente como para el médico. Sí, para que no vayan a decir, oye, me estafaste. Sí, o la otra es que pase algo, ¿no? Y que el paciente tenga relaciones sexuales en los 2 meses y, oye, pues embarazó mi esposa, ¿no? Y sí, tiene que estar el papel. Y por último, ya supongamos que estamos convenciendo a las personas que nos están viendo, ya están a punto de escribirte. ¿Cuánto es aproximadamente el costo de una vasectomía? Aquí en Tijuana, unos 15,000 pesos. Okay. Y eso incluye pues todo, ¿no? Generalmente. Ese es el precio promedio. Más o menos, no sé, no he investigado los demás médicos. pero sí, ese es el costo en promedio, al menos conmigo, o ese es el costo conmigo. Obviamente eso incluye pues la cirugía y la recuperación. Al menos yo generalmente estoy como muy pegado a los pacientes después de las cirugías, pues para que no se complique absolutamente nada, ¿no? Y la otra es darle seguimientos, pues para saber también que el trabajo está bien hecho, ¿no? Y que no pasó nada que no tenga que pasar y que el paciente esté tranquilo, ¿no? Siempre hay dudas, ¿no? Los pacientes van, yo también he sido paciente más de una vez y estás ahí nervioso, no quieres decir nada y ya cuando te vas es como, híjole, se me olvidó preguntarle esto, ¿no? O al día siguiente. Entonces, siempre le digo a los pacientes que no supongan nada porque no tienen por qué hacerlo. Pues para eso está el médico, ¿no? Para que resuelva las dudas que tengas. Entonces, no, como que no aplica lo de, ay, pues yo creo que se ve bien, yo creo que está todo bien. Yo creo que eso es normal. Sí, eso es normal. Pues, o sea, no tiene por qué saberlo, ¿no? Entonces, para eso está el médico de, oye, pues esto es normal, me siento así, es normal, ya pasaron 7 días, no sé, lo que sea, ¿no? Es una forma de pues, confirmar que todo está perfectamente bien. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es que creo que ha sido información muy valiosa. Yo, como dice, aprobado por Chayanne. Yo soy, una esposa feliz, con el resultado. Creo que es una excelente decisión que tomamos, que es una decisión responsable. Platicábamos un poco antes del podcast sobre la vasectomía. También tiene que ver con que hoy en día los hombres están mucho más presentes en la paternidad con sus hijos, son mucho más parte de esta ecuación y eso también hace pues pensar 2 veces el hecho de, bueno, ¿cuántos hijos quiero tener? ¿Cuánta calidad le quiero dar yo a mis hijos? No nada más económicamente, sino en calidad de tiempo. Y creo que es una decisión de responsabilidad y que debemos de tomar pues decisiones informadas y no en base a estos mitos que nos encontramos pues muy comúnmente, ¿no? En cuanto al dolor, en cuanto a voy a volver a sentir lo mismo, y pues prácticamente es como le decía yo a unas amigas, pues dejar el parque de diversiones nada más y no estarte preocupando y yo tampoco no tener que estar consumiendo hormonas y pues relajarnos en ese sentido y ya pues tomar la responsabilidad como padres de pues hasta dónde queremos tener o no familia. Dime también dónde te pueden contactar en redes sociales, tienes una página de internet, cómo pudieran localizarte. Sí, bueno, de lo otro, pues sí, ¿no? Sí lo estábamos platicando hace rato de, pues ahorita hay mucho más hombres que se hacen la vasectomía porque hay mucho más información. El hecho de, pues, las mujeres pasan por un montón de cosas en el embarazo. Realmente nosotros lo único que podemos estar ahí en las consultas, ¿no? Y no faltar a las consultas y estar presentes en todo momento. Pero sí, pues una cesárea no es una cirugía pequeña, es una cirugía bastante grande. Sí. No soy mujer, pero creo que duele bastante y tardan en recuperarse. Y pues todo lo que conllevan los hijos, pues también está bastante cañón, ¿no? O sea, entonces la calidad que les damos es muy importante. Yo creo que en parte también pues toda esa reducción de hijos que tenemos actualmente es por la calidad que les damos de tiempo, ¿no? Y pues afortunadamente están estas cosas que nos permiten ya no estar pensando en que pues va a pasar o en qué momento va a pasar, ¿no? Y que es un control que tenemos, pues, y una decisión que podemos tomar.
Pues ya, bueno, sí tengo una página de Instagram, aunque no la uso mucho, sinceramente. Se me hace que es Urostone. Pero sí, ya tengo mucho tiempo que no subo nada. Y en internet, en Google, pues tengo una página de internet, pues literal como Rigoberto Rodríguez, urólogo en Tijuana. Y pues nada más, o sea, mi consultorio está en New City, en la Plaza Médica de New City, en el piso 18. Y pues los teléfonos están en la página de internet y casi todo pues yo lo contesto por WhatsApp. No es una contestadora ni es un asistente, soy yo. Entonces a veces me tardo poco, a veces me tardo mucho en contestar, pero les contesto. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber venido, yo sé que no es algo a lo que estás acostumbrado, pero te agradezco que hayas hecho el esfuerzo, que hayas venido a dar esta información tan valiosa y que esperemos, como yo dije al principio, que podamos haber ahí cambiado el mindset de algunos que nos estén viendo y poder contribuir a que más personas se animen a hacerse la vasectomía y pues que disfruten también lo que viene después de la vasectomía. Sí. No, muchas gracias a ti por la invitación y sí, yo creo que es bastante sencillo, es mucho más sencillo tomar esa decisión, que obviamente es una decisión difícil, o sea que creo que sí tiene que ser bastante pensada, ¿no? Porque pues también si en 3 años o en 5 años vas a estar como que, ay, mejor hubiéramos tenido otro, pues sí, yo creo que se tiene que planear y se tiene que pensar mucho en pareja, pero en sí el procedimiento yo creo que es muy sencillo. Y pues muy fácil para los hombres, mucho más que pensar en hacérselo a la mujer, que obviamente pues ya pasó por un montón de cosas, entonces creo que es lo más justo aparte, ¿no? Sí, es una ayudita, la verdad. Sí, es lo más justo que podemos hacer. Sí. Pues muchas gracias también por haber visto este video. Compártelo si sabes de alguien que tiene dudas o de alguien que anda ya pensando en no tener más hijos. Mándale esta información y esperemos poder seguir informándonos, seguir teniendo una paternidad y maternidad muy informada con estas herramientas. Mi nombre es Ale Cisneros y nos vemos en un siguiente video. Hola amigos, mi nombre es Lina. Bienvenidos al podcast de mi mami. Madre, suscríbanse, bye. Madre en el desmadre, madre en el desmadre.